Arratsaldeon, zientzialari eta zientziazaleok. Normala eta kasi topikoa izango litzake gaurko saio hau, aurkeztea ziklo honen amaierakoa bezala. Baina nik uste dut ziklo honekin hasi besterik ez dugu egiten benetako zikloa, Passion for Knowledge garaia, eta irailetik aurrera berriz ere inbitatuko zaituztegu Passion for Knowledge ziklo hori betetzeko, ziklo hau bete zuten moduan. Hoy tenemos el fin de un ciclo, pero que lo estoy presentando casi como el inicio del verdadero ciclo de la ciencia en Donosti, que comenzará en septiembre, que es Passion for Knowledge, y que esperamos que llenéis los aficionados a la ciencia, como habéis hecho con este ciclo de Kutxa Lectures, Kutxa Ikasgaiak, que hoy nuevamente pues tenemos una entrada importante en la sala, como fueron las 4 conferencias anteriores. Juan Colmenero es catedrático de la Universidad del País Vasco y director del Centro de Física de Materiales, Centro Mixto, CSIC, UPV, y director también de IPC. Ha sido profesor invitado en el Forschungszentrum Jülich en Alemania y ha formado parte y presidido comités científicos internacionales, entre los que destacan el Institut Laue Langevin de Francia y el Jülich Center for Neutron Science en Alemania. Es miembro del Consejo Editorial de Revistas Científicas y ha publicado en ellas más de 300 artículos científicos, y a su vez ha sido invitado a dar más de 50 conferencias en prestigiosos congresos internacionales. Juan dirige el grupo de investigación Polymers and Soft Matter, que cuenta en la actualidad con 27 miembros de 8 nacionalidades diferentes. Y como reconocimiento a toda esta actividad ha recibido diversas distinciones, entre las que cabe destacar el premio Xavier María Munive de Ciencia y Tecnología en el año 98, otorgado por el Parlamento Vasco, el premio Euskadi de Investigación en Ciencia y Tecnología en el año 2000, y ha sido medalla de la Real Sociedad Española de Física, que es el máximo galardón en este campo. Pero como todo no es ciencia en la vida, Juan pues también tiene otros aspectos personales, y entre sus aficiones todo lo relacionado con el mundo del arte y la ciencia, el submarinismo, en el cual ha hecho, iba a decir pinitos, pero bueno, debajo del mar lo que se hacen es inversiones importantes, incluso siendo monitor, y sabemos que su película favorita, entre una afición al cine importante que tiene, es El hombre que mató a Liberty Balance. Y además viajar, conocer, esa misma pasión que nos ha traído a todos a esta sesión, y es un casi especialista en países del sureste asiático. Su último objetivo, como en la película, fue Birmania, y de ahí ha venido un poquito transformado. Nos lo va a contar, además de, lógicamente, el tema de la conferencia de hoy, que es molécula a molécula, autoensamblado y nanotecnología. Juan, cuando quieras, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a esta casi excesiva presentación de Carlos, siempre amable. Y a mí me gusta empezar las charlas siempre agradeciendo cosas, ¿no? Y entonces lo voy a hacer así. En primer lugar, quisiera agradecer también a la gente que ha organizado esto por invitarme a dar esta charla, pero me refiero sobre todo a la gente que lo está organizando, es decir, a la gente que está al pie de la organización todos los días, porque creo que lo están haciendo y lo han hecho muy bien. Y ya independientemente de lo que pase hoy, yo creo que el ciclo ha sido un éxito, solamente de organización y de las charlas anteriores. Yo también soy de los que pienso que en ciencia, y en lo mismo que en muchas facetas de la vida profesional, casi nada se consigue por sí solo, ¿no?
se necesita siempre la colaboración de los demás, ¿no? Todos los méritos que ha estado contando nuestro amigo Carlos, científicos, pues él mismo lo ha mencionado. Yo coordino y dirijo, quizás no sé si es la palabra, coordino un grupo de investigación de muchas personas, y si en algún caso tengo algunos éxitos científicos, siempre han sido gracias también a, digamos, el trabajo que han ejercido otras personas y el trabajo de ese grupo durante muchos años. Algunas personas siguen en el grupo y otras no, porque los grupos de investigación son muy, la gente entra y sale, y muchas de las personas que han estado en ese grupo trabajando conmigo están en estos momentos en otros países, porque son gente de otros países y circulando por el mundo y haciendo su propia vida de investigación en otras partes. Es decir, que aprovecho este momento para reconocer toda la labor ejercida por toda esa gente que ha trabajado conmigo a lo largo de estos años. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes al hilo de esta historia del reconocimiento del trabajo de otra gente, y es que hoy por la mañana he recibido este mensaje de email, que yo no sé si es por casualidad, pero como pueden ver, es simplemente se me invita a un workshop o a un taller o a un curso de cómo reconocer a la gente que trabaja contigo. Se llama reconocimiento del rendimiento. Y la pregunta crucial es, ¿cuándo fue la última vez que reconoció el trabajo de una persona de su equipo? Abajo incluso venían comentarios jocosos que decía, a mí nadie me reconoció nunca lo que hago y aquí estoy. Bueno, la verdad es que supongo que esto es una casualidad y que nadie de mi equipo me ha mandado este email aposta hoy. Pero en cualquier caso, si ha sido así, no era necesario. Bueno, ya volviendo, dejando esta parte chistosa y volviendo al tema de la charla. Bueno, por supuesto, antes quería agradecerles a todos ustedes el estar aquí también, por supuesto, y tener esta pasión que están demostrando por el conocimiento y ser capaces de venir aquí a escuchar cosas con un título tan raro como molécula a molécula, autoensamblado molecular y nanotecnología. Esta, como ha dicho Carlos, es la charla que cierra el ciclo de estas conferencias, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Los dos aspectos relacionados con lo mismo. Es decir, aunque las charlas son independientes, muchas de ellas se solapan en muchos aspectos, es decir, todos tocamos cosas comunes. Y muchas de las cosas que uno pensaba contar, pues ya se las han pisado, por así decirlo. En otros aspectos voy a repetir cosas, porque creo que no importa repetirlas. Y la ventaja que tiene el dar la última charla es que al menos uno puede poner en contexto muchas de las cosas que diga, en contexto de lo que han dicho los demás. Es decir, intentaré siempre que pueda y siempre que me acuerde relacionar las cosas que yo he dicho con las cosas que han dicho los demás en estas charlas. Uno de los aspectos que se han mencionado aquí, que realmente no lo voy a tocar casi nada, pero me gustaría empezar con ello, uno de los aspectos que se ha mencionado aquí durante estos días ha sido siempre el tema también un poco marginal del papel de la belleza en las teorías científicas, o lo que se entiende por belleza científica, o la belleza de los objetos científicos. Es un tema que daría para muchos debates y no voy a entrar en ello, pero sí voy a aprovechar para iniciar mi charla con un objeto de la naturaleza, un objeto científico, como veremos después, que en realidad para mí es muy bello, es una imagen yo creo que preciosa. Podría ser casi muchas cosas, desde una bola de cristal de Murano a 100.000 cosas, pero les adelanto que no es más que una pompa de jabón de las que salen bonitas, en las que incluso de esas que hacen los niños con el aparatito este, y en la que se ven reflejados incluso pues escaparates o zonas donde se ha sacado esta fotografía de la pompa de jabón. No crean que se las presento solo porque es bonita esta imagen, sino que volveremos después porque tiene un papel importante en el desarrollo de mi charla. Yo he organizado la charla en estos tres aspectos: átomos, moléculas y macromoléculas, la nanociencia y la nanotecnología, y autoensamblado y nanotecnología. En realidad, tengo que confesarles que lo único que da pie a la charla, o la parte importante, es la última, que es autoensamblado y nanotecnología. Lo que ocurre es que, claro, es muy difícil hablar de autoensamblado y nanotecnología sin haber explicado previamente o haber dado unos conceptos elementales de lo que se entiende por nanociencia, nanotecnología,
etcétera. Por lo tanto, este segundo apartado se hacía imprescindible para llegar al final de la charla. Y luego, dudando mucho, porque de hecho ha sido tocado por mucha gente en las otras charlas, pues al final me he convencido de introducir también un primer apartado dedicado a los principales actores de este tipo de representaciones, y en particular de la que voy a hacer hoy, que son los átomos, las moléculas y las macromoléculas. Soy consciente de que con esto voy a aburrir a un porcentaje alto de la sala al principio, durante los primeros minutos, pero por otra parte es muy difícil dar una charla a un público que, por supuesto, es muy culto, pero de formación variada. Es decir, que hay gente que tiene formación científica y otra no, y por lo tanto me he decidido a introducir este pequeño apartado. Y intentaré ser rápido y no dedicarle demasiado tiempo. Así que ya sin más, vamos a empezar con el primer apartado, hablando un poco de los átomos, las moléculas y las macromoléculas. Lo que me interesa sobre todo es su tamaño, y por eso es el enfoque que le voy a dar. Bueno, esta transparencia la han puesto casi todos, o alguna parecida de los conferenciantes que me han precedido, y en el fondo simplemente decir que la palabra átomo, como todos saben ustedes, es un concepto que de forma filosófica, y no científica, sino filosófica, se introduce en ese siglo mágico que hubo, o maravilloso, que fue el siglo V antes de Cristo en Grecia, por Demócrito, y que la palabra átomo significa indivisible. No voy a extenderme más en nada de esto, pero lo que sí quiero decirles es que hoy en día tenemos un concepto científico del átomo, y sabemos que justo, aunque son los ladrillos del universo o de la materia, como se suponía en la época griega, pues no son indivisibles, sino que son perfectamente divisibles porque están compuestos de otras partículas más pequeñas que los científicos llamamos partículas elementales y que fueron introducidas de forma brillante por José Mari Pitarque en su charla, y que aquí recordaré que los componentes del átomo pues son básicamente electrones, protones y neutrones. De forma muy rápida, el átomo se puede decir que compone de un núcleo que condensa casi toda la masa, ya que contiene los protones y los neutrones, que tienen una masa parecida y que además es casi 2000 veces la masa del electrón. Por lo tanto, casi toda la masa está concentrada aquí. Y luego unos electrones que en esta imagen naif o clásica pues están dando vueltas por ahí alrededor del núcleo, tienen una masa mucho más pequeña y tienen una carga eléctrica negativa. Los neutrones no tienen carga eléctrica, los protones tienen la misma carga eléctrica positiva. Resumidas cuentas, que cuando uno ve el átomo desde fuera, es decir, como una bola, pues la carga, el átomo es neutro desde el punto de vista eléctrico. Bien, ¿qué es lo que me importa a mí del átomo? Recordar aquí, vamos, pues los numeritos esos que están apareciendo ahí. Si nosotros intentamos saber cuál es el tamaño aproximado de un átomo, podemos definir el diámetro, una especie de diámetro de la esfera exterior, y también podríamos tener el diámetro del núcleo para tener una referencia. Si ponemos esos diámetros en la unidad típica de la vida corriente, que es el metro, pues tenemos que usar todos estos ceros. Es decir que, por ejemplo, el diámetro atómico tendríamos 0,9 ceros y un 1. Terminología científica, notación científica, 10 a la menos 10 metros. El núcleo todavía es mucho peor, muchos más ceros, 10 a la menos 14 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta unidad, el metro, la unidad de la vida corriente, es una unidad muy mala para medir distancias a escala atómica. Lo mismo que, si ustedes recuerdan, la lira, que era una moneda, por ahí hay algún italiano que trabaja con nosotros, la lira en su día era una moneda malísima, porque en cuanto uno quería comprarse un helado en Italia tenía que pagar con miles de liras. Pues aquí pasa lo mismo al revés. El metro es una unidad malísima para tratar con cosas tan pequeñas. ¿Cómo se soluciona esto? Pues es muy fácil. Se define otra unidad y lo que se ha definido hace mucho tiempo es el nanómetro. El nanómetro se define como esto, es decir, 8 ceros, un 1 y un metro, la millonésima parte de un milímetro, 10 a la menos 9 metros. Una vez que uno hace esta definición, es decir, que toma esta unidad en vez del metro, estos diámetros quedan explicados con unos números razonables, unos números que no le cuesta a uno escribirlos en un papel. Por ejemplo, el diámetro atómico del orden de 0,1 nanómetros. Es decir, que el nanómetro no es nada mágico, aunque aparezcan en muchas veces las cosas, sino simplemente es una unidad de medida adecuada
a las distancias y a los tamaños de los átomos y, como veremos después, a las moléculas. Es decir, cuando hablamos de nanómetros estamos hablando del tamaño, de la distancia típica de los átomos o de las moléculas. Bien. Bueno, esto lo que quiero decir es un comentario. Esta representación del átomo que involucraría que prácticamente todo el átomo está vacío, porque fijaros que la distancia, el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. Me parece que fue Fernando Cossío en su charla el que comentó que el símil era como un alfiler o algo así en una catedral. Bueno, pues ya comentó él mismo que esto es una imagen clásica que no tiene mucho sentido, porque en realidad los electrones pues no andan así. Y se puede buscar una imagen un poquito más acertada del átomo, donde los electrones se representarían como una especie de nube de carga alrededor del átomo y que nos medirían la probabilidad de encontrarlo, etc. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es muy difícil hacer imágenes de la vida cotidiana, de la vida a la escala cotidiana, de cosas que tienen tamaños muy pequeños y que se rigen por leyes físicas que son las de la mecánica cuántica. Por lo tanto, cualquier imagen de esta que ustedes vean es algo que viene bien para hablar de ello, pero que no es cómo funciona en realidad un átomo. Bueno, a los átomos les gusta mucho, en determinadas circunstancias, unirse unos átomos con otros, relacionarse, y siempre se relacionan con lo más externo, como nosotros, con los electrones de las capas externas, y las agrupaciones de átomos estables pues las llamamos moléculas. Y bueno, pues también de una forma totalmente infantil se pueden representar de esta forma, como bolitas, que son los átomos ahora, ya no distinguimos nada dentro, y estos palitos son los enlaces, lo que llamamos las fuerzas, de alguna forma que mantienen en determinadas circunstancias esos átomos unidos en vez de estar sueltos. Bien, esos son los enlaces de distintos colorines, distintos tipos de enlaces, distintos colorines de las bolas, distintos tipos de átomos. ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno, moléculas. Moléculas algunas pequeñas, como el agua, 3 átomos, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, el amoníaco, otras un poco más grandes, la glucosa, ya bastante más grande, que es la molécula del azúcar, el benceno, formas geométricas, controladas también por las interacciones y por el enlace. Lo que quiero decir, ¿cuáles son los tamaños? Pues si nos fijamos en la del agua, pues como son solo 3 átomos, pues su tamaño es muy parecido al de los átomos, 0,2 nanómetros, de ese orden. Si nos vamos, sin embargo, a una molécula mucho más grande, como la glucosa, tenemos un tamaño, una distancia característica de esta molécula del orden del nanómetro. Es decir, átomos 0,1 nanómetros, moléculas 1 nanómetro. Esos son los tamaños característicos. Todavía existen unas moléculas mucho más grandes que tardaron más tiempo en descubrirse, que son las que se llaman macromoléculas y que adoptan estas formas curiosas o caprichosas llamadas espagueti, ovillos al azar, random walk, más científicamente hablando, etc. Y que se forman por la repetición de un motivo, una unidad química básica formada de hidrógenos y carbonos, repetición por enlaces covalentes, estos palitos verdes son enlaces covalentes, repetición de N monómeros. Estas moléculas son muy importantes y existen en la naturaleza. La que les acabo de poner no es más que el polisopreno, que es la molécula típica del caucho, que todos ustedes conocen. Las moléculas de la vida que aquí se han introducido desde el primer día por Pedro Miguel Echenique y por más gente son también en algún aspecto polímeros. Vean ya las dimensiones de la molécula de la vida que aparece aquí con sus descubridores, Rosalind Franklin, no voy a entrar en detalles en esto, ya ha sido explicado. Los tamaños, 0,34 nanómetros entre las bases, 2 nanómetros, distancia aquí, 3,4 nanómetros, es decir, las moléculas de la vida, los polímeros, empiezan a ser más grandes ya. También existen macromoléculas artificiales, como las que se empezaron a desarrollar en los años 30, muchas de ellas en la empresa DuPont y que eran muy importantes en aquellos tiempos. Yo recuerdo a mi madre, las medias nylon y cosas de estas, porque se podían tejer. Hoy en día están en toda la vida normal. ¿Cuál es la diferencia entre la macromolécula y esto nos va a llevar al tamaño de una macromolécula respecto a una molécula normal? Una molécula normal siempre tiene lo que llamamos científicamente un peso molecular bien definido. Esto únicamente quiere decir que siempre tiene el mismo número de átomos. Es decir, una molécula de benceno siempre tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno.
no puede tener otro número de átomos. Sin embargo, una macromolécula, como hemos dicho, que se forma por la repetición por enlaces covalentes de una unidad básica, se puede repetir 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces y sigue siendo la misma molécula. Es decir, que el tamaño o el peso molecular de las moléculas es algo que no está bien definido. Depende del peso molecular, el tamaño, o depende del número de veces que se repita el monómero. ¿Cómo podemos estimar un tamaño? Bueno, pues se puede estimar trazando un círculo así, esto se le llama radio de giro, y hay una formulita matemática que, dependiendo del número de veces que repetimos, nos da el tamaño. ¿Qué tamaño nos sale? Pues este radio es 3 nanómetros para n igual a 100, el diámetro sería 6 nanómetros, n igual a 1000, 20 nanómetros. Es decir, tamaños de las macromoléculas, pues entre 10 y 100 nanómetros, más o menos hablando. Es decir, que aquí tenemos átomos, resumiendo, 0,1 nanómetros, moléculas más o menos normales, 1, 10 nanómetros, macromoléculas, 10, 100 nanómetros. Esa es la escala para la que viene bien la unidad del nanómetro. Es decir, que cuando a ustedes les hablen de nanómetros, lo que les están queriendo decir es que están hablando de las distancias típicas de átomos, moléculas o macromoléculas. Esa es la historia. Bueno, los átomos y las moléculas, en realidad, creemos que se conocen desde siempre. Y de hecho, a finales del siglo XIX, que es cuando se establece incluso la tabla periódica, se hablaba de los átomos y las moléculas, pero en realidad no había ninguna prueba experimental de su existencia. La prueba experimental de su existencia viene de Einstein también, algo que es menos conocido que lo de las teorías de la relatividad, por ejemplo. Y viene en 1905. En 1905 Einstein hace una teoría para una cosa que en principio era muy sencilla, bueno, muy simple, no muy sencilla, que era el movimiento browniano, que había descubierto o reportado por primera vez un botánico inglés que se llamaba, pues eso, Brown, Robert Brown. Entonces, Robert Brown lo que había hecho es poner polen de una planta en agua y lo miraba por el microscopio. Primera cosa importante, podía ver el polen. ¿Por qué? Pues porque el polen, con el microscopio, porque el polen es de tamaño de la micra, y la micra es 1000 veces mayor que el nanómetro. Las micras se pueden ver, es una unidad 1000 veces mayor. Se pueden ver con los microscopios ópticos, incluso con los de aquella época. Y lo que veía es que las partículas de polen se movían de esta forma caótica, un poco impredecible. Einstein hizo una teoría en la cual explicaba perfectamente, bueno, luego se comprobó que era perfectamente, una teoría del movimiento de esos granos de polen basado en una hipótesis fundamental, que existían las moléculas. Y los ingredientes eran los siguientes. Él venía a decir, construir una teoría en la que los granos de polen se movían así por efecto de dos cosas. Una, los choques de las moléculas de agua constantes contra cada grano de polen, y segundo, la resistencia que el agua hacía a que el grano de polen se moviera, lo que llamamos viscosidad. Esa teoría, importante cuestión, era predictiva, es decir, que predecía una serie de cosas que se podían comprobar de forma experimental, como hizo Jean Perrin, un físico francés, premio Nobel también en el 26, y además fundador del CNRS, una de las grandes instituciones de investigación en el mundo. Jean Perrin hizo unos experimentos en 1908 y comprobó dos cosas. No solo que la teoría de Einstein era correcta, sino también comprobó que indirectamente existían las moléculas, que era en lo que estaba basado la teoría de Einstein. No olvidemos que esto es una prueba indirecta. Nosotros, con el microscopio ese, ni con la teoría, ni con los experimentos de Perrin, vemos las moléculas ni los átomos. Lo que vemos es su efecto indirecto sobre una sonda más grande, que la podemos ver, que son los granos de polen. Es decir, que podemos decir que en el 1905 ya tenemos un concepto científico probado de átomo y molécula después de 2000 años. Y la cuestión es que un poquito más tarde, a mediados o finales del siglo pasado, del siglo XX, ya somos capaces de ver de forma directa los átomos y las moléculas. Y esto es gracias al microscopio de efecto túnel que se inventa por Rohrer y Binning. Rohrer será uno de los que den lecciones aquí o conferencias en Passion for Knowledge, ha estado aquí ya bastantes veces, y esto me van a permitir para ver
una peliculita que la mostró también Pedro y que la mostramos muchos y ya estamos, quizás habrá que renovarla, en la que se ve cómo con el microscopio de efecto túnel no solamente se pueden visualizar los átomos, sino que incluso se los puede manipular para escribir con ellos palabras, en este caso las siglas del DIPC, con átomos, creo recordar que eran de oro plata sobre superficie de cobre. Esto fue posible, como digo, hacia los años 80, y de alguna forma esta idea de manipular los átomos está ya en una, digamos, conferencia o en un artículo que surge de una conferencia de Feynman dado en el año 1959 y que a posteriori se ha considerado el origen de la nanotecnología, no en aquel entonces, ni cuando Rorer inventa el microscopio de túnel. Esa lección, esa conferencia, que ya se ha oído aquí también varias veces, se llama There is plenty of room at the bottom, que se podría traducir directamente como hay mucho espacio en el fondo, o de una forma más libre, hay muchas posibilidades con lo pequeño. Y Feynman, que aquí aparece en una imagen, un poquito divo, de Feynman le gustaba hacer estas cosas, pero básicamente en el primer párrafo de esta charla que da en el Instituto Caltech, en California, lo que dice es, de lo que quiero hablar es del problema de manipular y controlar objetos a muy pequeña escala. Es decir, estaba hablando de las posibilidades que tendría en la técnica y en el desarrollo de tecnologías futuras el ser capaces de manipular y controlar objetos a escalas muy pequeñas, átomos, moléculas, etc. Y hay una parte más importante, desde mi punto de vista, en el segundo, vamos, más adelante en la charla, porque claro, la gente no se lee mucho la charla entera, solo se refiere al primer párrafo, que dice que los principios de la física, tal como yo los veo, no niegan las posibilidades de manipular esos átomos. Es decir, esto es importante, las leyes de la física no son diferentes, no está hablando de leyes físicas nuevas. Otra cosa es que surjan propiedades nuevas, pero las leyes de la física son las mismas. Y a mí lo que más me interesa es que dice, y si no se ha hecho hasta ahora, es porque todavía somos demasiado grandes. Es decir, somos muy grandes, nuestras herramientas son muy grandes, son de la escala del metro para tratar con cosas de la millonésima del milímetro. Hubo que esperar hasta 1981 para que Rorer y Binning, como he mencionado antes, inventaran, yo creo que la palabra correcta es inventar, el microscopio de tunneling, que ya ha sido también comentado aquí, y que es un microscopio de tunneling que ellos, tal como lo inventaron, servía para visualizar los átomos, ver los átomos. Es decir, la prueba finalmente directa de la existencia de los átomos. Y que luego, después de 8 años, hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre el 81 y el 89 de 8 años, después de 8 años, otros 2 científicos de la empresa IBM fueron capaces de darle otra utilidad al microscopio de efecto túnel. No solamente ver los átomos, sino coger los átomos y moverlos. Y ellos fueron los primeros que escribieron con átomos de xenón sobre una superficie de níquel, las siglas, claro, de su empresa, IBM, en una imagen que realmente ha quedado para la historia y que además, desde mi punto de vista, es estéticamente muy bonita. Es decir, que en el 1989, básicamente, se puede considerar que es el comienzo de la nanotecnología. Es decir, es el momento en que realmente cumplimos el sueño de Feynman y somos capaces de empezar a mover los átomos y manipularlos y construir objetos dentro de la escala nanotecnológica. Bien, esto ya me lleva directamente al apartado de nanociencia y nanotecnología. Claro, la palabra nanotecnología ahora se ha hurgando en el baúl de los recuerdos, no se ha intentado buscar los orígenes, porque ni Feynman habla de nanotecnología, ni mucho menos, yo creo que Rorer tampoco hablaba de nanotecnología en sus artículos. La primera vez que se menciona la palabra nanotecnología lo hace un japonés, Taniguchi, que da una conferencia en una sociedad japonesa de ingeniería de precisión y que habla de las ventajas de intentar deformar materiales molécula a molécula. Es un poco ambiguo, ¿no? Luego, en el 1986, hay un libro de Dressler que se llama Engines of Creation, que en aquel momento fue considerado de pura ciencia ficción, porque planteaba la posibilidad de construir máquinas inspirándose a escala nanométrica, inspirándose en
los procesos que hace la naturaleza, por ejemplo, las ribosomas en las células, y construir, como digo, motores o máquinas que funcionaran a esa escala. En aquel entonces fue considerado, bueno, pura ciencia ficción, pero si recuerdan algunos las charlas del año pasado de Atom by Atom, si estuvieron allí, hoy en día en cualquier congreso de soft matter siempre hay un apartado de motores moleculares, y, es decir, que tratan de estas cosas, y el año pasado recuerdo que hubo alguna charla brillante de Bustamante sobre motores moleculares. Y luego hay un aspecto que es muy curioso, que nunca se cita y que yo lo he encontrado por ahí y lo quiero citar, porque en realidad, como les he dicho antes, entre el año 81 y 89, entre que se inventa el microscopio túnel para mirar y se usa para mover las cosas, pasan 8 años. ¿Qué pasó en esos 8 años? ¿A nadie se le ocurrió la posibilidad de usar el microscopio túnel? Pues sí, había un personaje curioso, oscuro, Snaker, que ya en los años 84 y 85 él acuñó un término que lo llamó que el microscopio de túnel era realmente la máquina de Feynman, y realmente intentó publicar bastantes artículos proponiendo usar el microscopio de efecto túnel como la máquina de Feynman para mover y manipular los objetos. No se le publicaron casi ninguno, pero sí hay una cosa curiosa. La primera vez que aparece algo de este señor es él era un manager de una empresa de software en Los Ángeles. Luego debía ser bastante movido y se alió con este médico y empezaron a hacer cosas en Arizona sobre utilización del microscopio túnel, y presentan un póster, un cartel en la primera conferencia de tunneling que hay en el mundo, primera conferencia internacional de microscopio túnel que se celebra en el 86 en Santiago de Compostela, que ahora es el año del jubileo, y presentan un póster allí, Snaker and Hameroff, que se llama precisamente Nanotechnology con microscopio túnel, las máquinas de Feynman, y eso está en los proceedings de la conferencia que se editaron por tal N. Garica. Es decir, que la primera vez que se habla del microscopio túnel para usarlo como manipulador, como la máquina de Feynman, es oficialmente en Santiago de Compostela, o sea que no está mal. Bien, ya es el momento de definir nanociencia y nanotecnología. ¿Qué se puede definir? Bueno, pues la definición, una de ellas, de nanotecnología, la más sencilla, sería decir que son esas capacidades técnicas que tenemos, como decía Feynman, o que podemos llegar a conseguir, de manipular y controlar la materia. ¿A qué escala? A la escala entre 0,1 nanómetros y 100 nanómetros. Les recuerdo otra vez, 0,1 nanómetros átomos, 10 nanómetros moléculas, 100 nanómetros macromoléculas. Es decir, de lo que trata la nanotecnología es de ser capaces de crear objetos y manipulando directamente átomos, moléculas o macromoléculas. Y de usar esas cosas en aplicaciones técnicas, porque estamos hablando de nanotecnología, porque a esa escala, a pesar de que las leyes físicas son las mismas, debido a que son agrupaciones pequeñas de átomos o moléculas, surgen propiedades nuevas de los materiales que no se conocen a otra escala. Eso es un poco lo que sería la nanotecnología, y la segunda parte es lo que sería nanociencia, es decir, nanociencia sería estudiar esos nuevos fenómenos que aparecen a esa escala. Pero claro, ¿cómo se van a estudiar esos nuevos fenómenos si no tenemos la posibilidad de construir esos objetos? Es decir, que la distinción entre nanociencia y nanotecnología es totalmente arbitraria. No puede haber nanociencia si no hay nanotecnología y viceversa. Son conceptos que van siempre unidos. Volviendo al tema del comportamiento de los materiales, quisiera recordar brevemente de qué depende el comportamiento de los materiales en general. Esto es algo que constituyó uno de los pilares o desarrollos básicos de la física, llamada física del estado sólido, en el siglo XX como consecuencia del desarrollo de la mecánica cuántica. Y ya a finales del siglo XX podríamos decir que en realidad las propiedades, hablando así de forma sencilla, de todos los materiales dependen de tres cosas básicamente: de su estructura electrónica, es decir, del enlace químico básicamente, de la estructura atómica, es decir, de dónde se colocan los átomos espacialmente dentro de un material, si están ordenaditos, como aquí en el caso de un metal, o si están muy desordenados, como en el caso de un polímero o un vidrio, y también de la movilidad atómica, es decir,
si los átomos se mueven o no mucho dentro de sus posiciones de equilibrio, si por ejemplo solo vibran o si en realidad se desplazan. Estos son básicamente los tres pilares de las propiedades de los materiales. Entonces la cuestión es la siguiente: si ya a finales del siglo XX sabíamos todo, entre comillas, de cómo se comportan los materiales, ¿a qué viene tanto revuelo con la nanotecnología y la nanociencia? Pues la respuesta en este caso es que el tamaño sí que importa en esto de la nanotecnología. Y el asunto es que las propiedades de los materiales no solo dependen de las propiedades electrónicas, del enlace, de dónde se colocan los átomos, la estructura atómica y de cómo se mueven los átomos, movilidad atómica, sino que además también dependen del tamaño del material, siempre que estemos en tamaños nanométricos. Eso no dependen del tamaño, no dependen del tamaño si estamos hablando de esto o de una cosa un poco más grande. Pero si bajamos a la escala pequeña, muy pequeña, de la millonésima del milímetro, surgen propiedades nuevas que son consecuencia de las otras tres cosas, de las leyes físicas y del tamaño. Les voy a poner un ejemplo muy brevemente, porque ya ha sido comentado aquí maravillosamente en la charla de Javier Ezpurua, que nos habló de fotónica y del color y de muchas otras más cosas. El ejemplo típico, que se pone siempre porque es el de más fácil divulgación, el color del oro. Todo el mundo sabe que es dorado, la Copa de la FIFA, hay que estar al día con el campeonato, para los futboleros, bueno. Todo el mundo sabe que el oro es dorado. El problema es que hoy en día sabemos hacer oro a tamaño muy pequeñito, lo que se llaman nanopartículas de oro. Es decir, partículas de oro que tienen poquitos átomos de oro, que tienen tamaño de 2, 3, 5, 20 nanómetros. Y además sabemos hacerla gracias a la química coloidal de distintas formas, perfectamente controladas, de tamaños, formas las que ustedes quieran. Trapezoides, estrellas, cubos, lo que les dé la gana. Y quiero recordar que esto no solamente no hay que ir a Estados Unidos o a muchos sitios, o a Japón, para hacer esto. Esto se hace en la Universidad de Vigo y lo hace un grupo que es conocido internacionalmente, el grupo del profesor Luis Marsan, buen amigo mío, por eso le hago la propaganda, y también porque me dejó esta transparencia maravillosa para la charla. Bien, ¿qué pasa con esas nanopartículas? ¿Siguen siendo doradas? Pues resulta que no, que cuando vemos el oro, bien por reflexión o bien por transmisión, estos son partículas de oro en una suspensión, en un líquido, y vemos que cuando las miramos por reflexión o por transmisión da lo mismo, de distintos tamaños, su color depende del tamaño y no tiene nada que ver con el color dorado del oro. Lo mismo ocurre con la forma, si son de distintas formas también tienen distintos colores. Esto no solamente pasa con el oro, pasa también con la plata, no voy a entretenerme mucho, y esto ya fue mencionado que incluso en cosas que están en museos, como el Museo Británico, la Copa de Lycurgus, que tenía un comportamiento extrañísimo de la luz, según que se la ilumine por dentro o por fuera, pues hoy ya sabemos que es porque tiene nanopartículas de oro y plata dentro, ¿no? Bien, esto ya ha sido comentado aquí, voy a pasar rápidamente. Existe una explicación física de por qué las nanopartículas tienen un color de oro, un color diferente, y también lo explicó Javier Ezpurua, pero repito brevemente, está relacionado con la oscilación de los electrones de conducción que forman una especie de nube de electrones dentro de los materiales metálicos. Cuando se aplica un campo magnético, tienen resonancias y esas resonancias, esto es un poco técnico, pero los picos de absorción están en el visible. Y al estar en el visible quiere decir que modifican el color con el que nosotros vemos esas partículas. Pero más que eso, lo que me interesa de esta gráfica es que vean ustedes la pequeñísima separación, pero muy medible, es decir, que uno es capaz de verlo con el propio ojo, entre las mismas partículas, pero esto es la resonancia, el plasmón superficial. Aquí la diferencia es que el tamaño es de 22,8 a 37,5. Es decir, que el que este pico se mueva un poco o no se mueva está determinado finamente por el tamaño de las partículas, pero no solo por el tamaño, sino también por cómo sea el entorno de la partícula. Esto también cambia si, por ejemplo, en una de esas partículas de oro se deposita un virus, por ejemplo, o se deposita una macromolécula. Automáticamente cambia el plasmón superficial. ¿Y eso a qué nos lleva? A que estas partículas se estén utilizando ya y se estén empezando a desarrollar muchas aplicaciones basadas en estas propiedades, por ejemplo, como sensores o como diagnóstico médico
de detección de macromoléculas, detección de virus, y tal como nos comentó también Javier Purua, y de forma extendida, en la posibilidad, siempre con cautela, de destrucción de tumores. Es decir, esto es solo un ejemplo de las posibilidades que tienen esas propiedades nuevas que surgen a escala nanométrica y que hemos llamado nanociencia o nanotecnología en el mundo real. Hay muchas más. En realidad, si uno piensa, pues parece ser que casi todos los ámbitos de nuestra vida se van a ver afectados por la nanotecnología. Quizás habría que ser un poquito más comedido, pero en cualquier caso esto quiere decir que va a haber una influencia muy grande, ya la está viendo, de todo este tipo de propiedades en el desarrollo tecnológico futuro. Claro está, si somos capaces, si queremos hacer desarrollos en nanotecnología, insisto, ¿cuál es la clave? La clave es, vuelvo al principio, ser capaces de manipular átomos, moléculas para construir objetos a la escala nanométrica, es decir, objetos muy pequeños o aglomeraciones muy pequeñas de esos átomos o moléculas. Como he puesto aquí algunos que son muy bonitos, pero hay otros no tan bonitos. Estos serían fullerenos, nanotubos de carbono, incluso cosas como el ADN, micelas, agrupaciones de moléculas, incluso proteínas, nanopartículas de distintos estilos. Estas están seleccionadas por la belleza más que por la utilidad en muchos casos. Hay dos procedimientos para fabricar este tipo de cosas. Uno es la tecnología que se ha venido a llamar top-down, que quiere decir en inglés de arriba abajo, y que básicamente consiste en que uno coge un material, esto, y es capaz de quitarle cachos hasta que uno se queda en el tamaño pequeñito que quiere. Eso es lo que se ha utilizado durante muchos años, hace ya bastantes años, se llama miniaturización, y hay técnicas como de litografía usando láser, haces de electrones, rayos X, etc. Pero tiene muchas limitaciones. La otra tecnología es la que tiene más que ver con el nacimiento de la nanotecnología, que es el bottom-up, de abajo arriba, y que lo que dice es exactamente coger átomos, moléculas o macromoléculas, ser capaz de manipularlos, cogiéndolos y construir el objeto que queremos. Bien, un símil de la vida normal de todo esto. El top-down sería lo que hace un escultor. Coge una piedra grande, pum, 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 y hace una escultura más pequeña, también más bonita, pero más pequeña. El bottom-up, que es la más importante, lo que hace un constructor de casas. Coge ladrillos, en vez de átomos, ladrillos. Coge los ladrillos, los manipula, los ordena con las herramientas adecuadas y construye una casa. Esto sería el equivalente a la tecnología bottom-up, lo que pretendemos hacer en nanotecnología. Cojamos ladrillos, cojamos átomos y construyamos una casa, construyamos un aglomerado de átomos. Bien, otra vez Feynman. Si uno busca y rebusca en esta charla maravillosa que dio Feynman hace muchos años ya, encuentra otro apartado que también es muy divertido y que dice, tal como ya he mencionado, me inspiran los procesos biológicos en los que las fuerzas químicas se usan de forma repetida para producir toda clase de efectos fantásticos. Él pone entre comillas, como yo mismo lo he quitado eso, pero es verdad. Pero realmente de lo que está hablando aquí es que él abre la posibilidad de que usando las fuerzas químicas o copiando a la naturaleza podamos ser capaces de manipular átomos y moléculas con poco esfuerzo para construir los nanoobjetos. Es decir, está abriendo una vía para el desarrollo de procedimientos bottom-up en nanotecnología. ¿Cómo funciona la naturaleza? Es decir, lo que pretendía decirnos. Bueno, yo no soy biólogo, pero esto es la célula, una célula, como dicen los biólogos, eucariótida, es decir, de las que tiene membranas. Y entonces, bueno, la célula es un organismo muy complejo, es el elemento de la vida más importante y tiene dentro pues el núcleo con el ADN, un montón de cosas. Pero tiene una cosa que la rodea y que la hace que tenga una estructura, que es la membrana, y que si ustedes la miran al microscopio, en esta imagen que también es muy bonita, coloreada adecuadamente, pues ven que la membrana es esto que aparece aquí, que tiene un tamaño del orden de 6, 10 nanómetros, es decir, es un objeto nanométrico de los que nos interesan, y que tiene como dos capas, aparecen ahí, y algo intermedio. Hoy en día sabemos perfectamente que esas dos capas son
Bueno, que esta estructura de la membrana es esto, que parece muy complejo, tiene proteínas, pelillos por ahí de todo tipo, y bueno, en realidad la base importante es estas dos capas de aquí, que son unas moléculas que se llaman fosfolípidos, que tienen se suelen representar con esta cabeza azul y estas patas rojas, una de ellas torcida, indicando un doble enlace. Y si veis aquí, si ven ustedes aquí, ven una capa de fosfolípidos con las patitas para adentro y otra capa de fosfolípidos con las patitas para adentro aquí. Eso es exactamente la membrana nuclear, la membrana de una célula. Ahora bien, ¿cuál es la gracia? La gracia es que estas unidades, estas moléculas, estos fosfolípidos, en realidad forman esta membrana cuando se colocan en un medio acuoso, como es el medio de las células. Es decir, que si ustedes ponen fosfolípidos en agua, automáticamente forman una membrana. Es decir, que ellos mismos se han organizado, se han autoensamblado en una estructura nanométrica. Hay muchos más ejemplos en la literatura y por supuesto en la célula. Por ejemplo, tenemos los filamentos de actina, que forman parte del citoesqueleto de la célula y que le dan a la motilidad a la célula, y además de otras muchas cosas. Y estos filamentos de actina, que aparecen aquí también representados, es como una especie de trenza, también con dimensiones nanométricas, 7 nanómetros de espesor, y la longitud depende, porque la célula alarga, estos filamentos se alargan y se encogen según le interese a la célula. Lo importante es que estos filamentos de actina, en el fondo, están compuestos por unas proteínas que no son filamentos, son glóbulos, proteínas globulares, G-actina, que en determinadas circunstancias químicas se unen, sin que nadie las manipule, se unen para formar esto, y a veces se unen y se sueltan, dependiendo del entorno químico de la muestra, de la célula. Es decir, que lo que tenemos aquí en la naturaleza es situaciones en las que en determinadas condiciones algunas moléculas, sean fosfolípidos, sean proteínas, se unen para formar un objeto, en principio sin saber muy bien por qué. Simplemente en las condiciones adecuadas se forman y hacen esos objetos. Ya pueden ustedes imaginarse que si fuéramos capaces de controlar estas cosas y copiarlas, abriríamos una vía en tecnología para producir objetos a nuestro gusto sin demasiado esfuerzo, porque esto lo hacen solos, no hace falta que nadie coja con un microscopio túnel el fosfolípido y lo mueva y otro fosfolípido, sino que lo hacen solos. Si comparamos este procedimiento, este proceso, mejor dicho, de formación de la membrana mediante fosfolípidos en agua o del filamento de G-actina mediante proteínas globulares de actina en un medio adecuado, con lo que hemos llamado un proceso bottom-up en nanotecnología, veremos que es exactamente lo mismo, con una gran diferencia. Es decir, estamos partiendo, como habíamos dicho aquí en el ejemplo sencillo de un ladrillo, aquí estamos partiendo de unas unidades, ladrillos, átomos, fosfolípidos, moléculas, y estamos construyendo unas estructuras, en este caso, como un ejemplo sencillo, la casa, aquí estamos construyendo una bicapa, un filamento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica es que en este caso hace falta un manipulador, alguien, un constructor que con unas herramientas adecuadas, sea una paleta de albañil o sea un microscopio de efecto túnel, sea capaz de ordenar estos ladrillos o estos átomos en una estructura que queremos. Eso cuesta esfuerzo, desarrollo de herramientas nuevas y al final dinero. En estos dos casos no hay manipulador. Simplemente tenemos que fijar las condiciones del medio adecuadas y automáticamente se forman sin manipulador esas estructuras. Es decir, no necesitamos desarrollar ninguna herramienta nueva ni gastarnos el dinero en un señor que coge y mueve los átomos átomo a átomo. Es decir, que esto es un proceso bottom-up sin manipulador. Esa es la gran ventaja de estos procesos. Este tipo de procesos son los que dan nombre a la charla de hoy y se llaman procesos de autoensamblado. En realidad, también o self-organization o autoorganización, como quieran ustedes. La palabra inglesa es self-assembly y viene a decir, pues eso, que ellos solos se organizan o se ensamblan dando lugar a estructuras.
Bueno, pues ya como hemos llegado a definir todos los elementos, pues podemos entrar en la última parte de la charla y definir lo que es un proceso de autoensamblado, y podríamos decir que es un proceso mediante el cual ciertas unidades, las que sean átomos, moléculas, etcétera, bajo ciertas condiciones se asocian de forma espontánea, dando lugar a estructuras geométricas estables, agregados, bueno, eso, que son termodinámicamente estables, es decir, que se forman y no se destruyen. ¿Por qué se producen? Esto no es magia, hay una base científica, no es que haya un proceso mágico por debajo. Bueno, ¿por qué se produce el autoensamblado? No hay enlaces químicos, esto es una cosa importante, es decir, no es que se forme una molécula, no hay ningún enlace químico en el sentido tradicional de enlace químico, covalente, iónico, metálico, etc. Se forma porque hay un balance delicado entre fuerzas intermoleculares, esto entiendo que es un poco difícil de entender, en el siguiente ejemplo lo verán de forma sencilla, unas atractivas y otras repulsivas, y al final ese balance de fuerzas hace que el agregado quede estable. En algunos otros casos la situación es más complicada y aparecen fuerzas direccionales, como por ejemplo puentes de hidrógeno, repulsiones o fuerzas con el sustrato, por ejemplo en la formación de puntos cuánticos, con los sustratos en los que se forman. ¿Tipos de unidades que se autoensamblan? Pues hay de todas, desde el átomo, 0,1 nanómetros, moléculas, aquí tienen la escala que les he puesto antes, todos estos se autoensamblan en determinadas condiciones. Incluso se pueden volver a autoensamblar, es decir, sistemas que se han ensamblado en una determinada estructura como una micela se puede autoensamblar formando otras estructuras más grandes, y podemos irnos casi incluso a tamaños del milímetro, aunque realmente hoy no voy a hablar de eso, estamos solamente en la parte nano. Les voy a poner solo un ejemplo sencillito, pero muy interesante, y además de la vida cotidiana, que son lo que se llaman las moléculas anfifílicas, para que se entienda un poco lo del equilibrio entre las fuerzas atractivas y repulsivas. Moléculas anfifílicas, del griego anfis, ambos, y filia, amor, pues son moléculas que tienen dos amores, dos caracteres, pues como de alguna forma el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la novela de Stevenson. Dos partes bien diferenciadas, aquí la tenéis representada, una parte en azul que le gusta el solvente, una parte en rojo que odia el solvente. También se representan, en vez de la parte azul se suele poner como una cabecita. Si el solvente es agua, es decir, si estamos considerando moléculas en agua, esta parte, la parte que le gusta al agua, se la llama hidrofílica, la parte que no le gusta al agua, hidrofóbica. ¿De qué química estamos hablando? Pues las colas estas hidrofóbicas suelen ser hidrocarburos de este estilo, y las cabezas iónicas pues pueden tener cargas iónicas o no. Algunos ejemplos. Ejemplos de la vida cotidiana. Todas las señoras que están aquí los usan, y algunos caballeros también. Me refiero a los cosméticos. Están llenos los cosméticos de anfifílicos, materiales anfifílicos. También los más importantes, por ejemplo, anfifílicos iónicos en la vida normal, son los que aparecen en los detergentes. Los detergentes todos tienen, y los jabones anfifílicos iónicos, este tipo de moléculas. En realidad el proceso de lavado, de por qué estas moléculas quitan el agua, quitan la suciedad, está relacionada con el carácter anfifílico. Bien, por ejemplo, esta que es la DSD, no sé cómo se traduce eso, es complicado en química traducirlo. Esta molécula aparece en todos los jabones, y no sé quién fue, Félix Goñi me parece que el año pasado mencionaba que este tipo de el porcentaje de uso de estas moléculas, el número de toneladas de esta molécula que se usa, se puede definir como un parámetro que mide el nivel de civilización de una cultura dada. Es decir, de cuánto se lavan, ¿no? Es decir, que es algo bastante relacionado con la civilización. Bueno, y ahora volvemos otra vez a la maravillosa pompa de jabón que les he puesto antes al principio. ¿Y por qué vuelvo a esta pompa de jabón? Pues porque una pompa de jabón está formada por agua y jabón, moléculas anfifílicas. Al final no es más que esto. Esa pompa de jabón son las moléculas del detergente anfifílicas que atrapan una capa ligerísima de agua, muy fina de agua. ¿Por qué la atrapan? Bueno, estas son partes hidrofóbicas, odian el agua y les gusta el aire, estas igual. Y entonces las partes hidrofílicas del detergente quedan ahí congelando la parte del agua.
Es decir, que esto es como se forma una pompa de jabón y claro, si estas colas hidrofóbicas empiezan a moverse mucho porque hace mucho viento, por ejemplo, pues entonces al final se acaba rompiendo y se separa el agua de las moléculas, como aparece como en esta imagen, yo creo muy bonita, que es una imagen tomada de alta velocidad, donde tocando con un dedo una burbuja se puede ver cómo se separan, cómo se destruye la burbuja y cómo se separan las moléculas anfifílicas del detergente de las moléculas de agua. Bueno, ya hemos dicho básicamente cuáles son por qué funcionan las moléculas anfifílicas así. Pues la parte que no le gusta al agua, cuando las ponemos en agua, pues intenta escaparse del agua. La parte que le gusta el agua, pues intenta ponerse con el agua. Pero hay también fuerzas repulsivas, porque estas cabezas al final suelen tener cargas eléctricas, entonces hay repulsiones electrostáticas de hidratación. Es decir, formularlo con matemáticas es complicadito, pero de forma sencilla, pues ustedes se pueden quedar con esta idea. Entonces, claro, cuando las ponemos en agua todas, no una pompa de jabón, todas en agua, pues forman esta estructura. Se quedan para afuera la parte que le gusta al agua y las otras quedan apantalladas del agua dentro. Esa estructura es lo que se suele llamar una micela. Y, bueno, estas estructuras dependen, hay otros muchos parámetros que entran en juego, el tipo de moléculas, su tamaño, etcétera. No voy a entrar en ellos, pero se pueden formar estructuras muy diversas. Micelas esféricas, cilíndricas, bicapas. A veces las bicapas se pliegan y forman vesículas, que también son algo muy importante en la biología. Y bueno, si ahora volvemos a la célula que he puesto antes, pues se dan ustedes cuenta que en el fondo la bicapa de la que hablábamos no es más que esto. Es decir, que, como ya se podían ustedes haber imaginado, los fosfolípidos no son más que moléculas anfifílicas, como las que forman una pompa de jabón, o muy parecidas a las que forman una pompa de jabón. Aquí tienen en realidad la estructura de un fosfolípido y, bueno, como les he dicho, este quiebro aquí es para indicar este doble enlace de aquí. Bien, bueno, esta voy a pasar. También existen moléculas anfifílicas macromoleculares, es decir, mucho más grandes, en la que esta parte hidrofóbica es un polímero, esta parte hidrofílica es otro polímero, y entonces, como son mucho más grandes, pues forman también estructuras mucho más grandes con propiedades interesantes. Y lo que sí quiero decirles es que, de alguna forma, esto es un proceso de autoensamblado, la formación de moléculas anfifílicas en agua, formación de una nanoestructura que llamamos micela, que tienen unas propiedades y unos usos muy importantes, algunos mencionaré después. Pero lo importante es decir por qué se forma esto, cómo se forma esto, cuáles son los mecanismos físicos, aparte de decir que el agua se escapa y no se escapa, etc. Bueno, si entendemos perfectamente eso, seríamos capaces de avanzar mucho en el diseño de nanoestructuras mediante autoensamblado de forma barata, fácil y a medida. Eso es un gran tema de investigación en estos momentos. Y les quiero mostrar simplemente una transparencia para que vean que, además de hablar de cosas de estas del jabón, pues hacemos investigación de alto nivel, diría yo, en el por lo menos utilizando herramientas de alto nivel como el sincrotrón europeo en Grenoble. Y bueno, este es un trabajo que fue una colaboración con grupos alemanes y con grupos de Grenoble. Y quiero resaltar que el primer firmante, por lo tanto, Reiderlund, la persona que más hizo en este trabajo, es un postdoc del DIPC en estos momentos. Es decir, que es noruego, pero que vive en la parte vieja, le gusta mucho lo de los bares y eso. Y entonces está muy a gusto aquí. Y entonces habla español perfectamente, el vasco todavía le cuesta un poco, pero... y entonces, pues él es el que ha hecho este tipo de cosas. Y bueno, esto no voy a entrar en detalles para que vean que son aparatos gordos, grandes, complicadísimos, rayos X producidos por un acelerador de partículas, de electrones. Bueno, es una cosa complicada. Y al final uno saca, después de meses y días y todo eso, una curvita como esta, que dirán, ¿y para eso para qué sirve? Bueno, pues este es el número de moléculas que forman parte de una micela en función del tiempo, en milisegundos, que no es fácil hacerlo con rayos X, y está en el límite, digamos, de las capacidades actuales de este tipo de experimentos, y con esto uno puede hacer teorías
y tratar de entender más o menos lo que pasa en estos casos. Bueno, volviendo a la charla más directa, ya sabemos lo que es el autoensamblado, vemos sus posibilidades y digamos cuál es la relación ya entre autoensamblado y nanotecnología, que es lo que quiere ejemplificar esta transparencia. Aquí he puesto las unidades que pueden sufrir autoensamblado, átomos, como he dicho, moléculas, macromoléculas, unidades biológicas, coloides, etc. Los sistemas que se autoensamblan, por ejemplo, en los átomos puntos cuánticos, de los que aquí algunos en la sala saben bastante más que yo, quiero decir. Después, micelas, en el caso que hemos estudiado de los anfifílicos, del ejemplo, otro tipo de cosas, bicapas, vesículas, etc., ¿no? Pero lo importante es que estos objetos sirven para hacer dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, los puntos cuánticos sirven para dispositivos electrónicos en 2 dimensiones, que ya existen en el mercado. Las micelas sirven, por ejemplo, para dosificar medicamentos, metiendo dentro de la micela, además de las colas hidrofóbicas, un medicamento que cuando cambia el entorno se abre la micela y suelta el medicamento. Nanopartículas, de las cuales hemos hablado al principio, es decir, que se pueden utilizar en nanofotónica, como explicó Javier Izpurua, etc. Es decir, que sistemas fotónicos, sistemas fotovoltaicos, es decir, que ya hay muchas aplicaciones en la nueva tecnología, en los nuevos sistemas de nanotecnología producidos mediante autoensamblado, mediante este procedimiento que se escapa un poco de lo que decía Feynman, se escapa un poco de lo que es el microscopio túnel como manipulador, porque entre otras cosas, además, no se crean ustedes que escribir con el microscopio túnel es fácil. Hacen falta vacíos de ultra alto vacíos, etc. Estos son cosas que se hacen de forma mucho más sencilla, aunque todavía no sepamos casi nada del proceso en sí. Y como nosotros en el grupo trabajamos en macromoléculas, ya para acabar les pongo un ejemplo sencillo de esto que estamos hablando, de partir de unas unidades, de ver qué sistema se autoensambla y cómo ese sistema se puede utilizar para hacer algo que tenga sentido industrial, nanotecnológico. Bueno, no se asusten, son unas moléculas parecidas a los anfifílicos, tienen una parte que tiene unas características y otra parte que tiene otras. Se llaman copolímeros bloque, da igual. La cosa es que en determinadas circunstancias, cuando ponemos estas moléculas juntas, sin agua ni nada, solo ellas, forman, esto es un diagrama de fase, donde es igual donde se determinan las condiciones de que pase esto, forman estas cosas tan bonitas, es decir, que forman unas estructuras, pues unas esferas, unos cilindritos, esto más complicado, unas fases giroides, etcétera, a escala nanométrica. Es decir, que el tamaño de estas cositas, aunque aquí aparezca grande, son de 20, 10, 15 nanómetros. ¿Cómo se puede utilizar eso en nanotecnología? Bueno, un ejemplo. Una molécula de esas, un copolímero bloque que tiene una parte que es poliestireno, un polímero de los que se usa, hay muchas cosas en la vida común, y otra parte, polimetilmetacrilato, también hasta en decoración se usa el metacrilato, que se le llama, es el polimetilmetacrilato. Si ponemos de esas juntas, muchas de esas en condiciones adecuadas, y hacemos un film, una pequeña capa de ellas, de una micra, entonces se autoensamblan y dan lugar a esta forma. Aparece un film que tiene unos cilindros de PMMA embebidos en una matriz de poliestireno. Eso no lo ha construido nadie con ningún aparato, se forma solo en las determinadas condiciones. Importante los tamaños, cilindros 15 nanómetros, es decir, de lo que nos interesa. Distancia entre tamaños 25 nanómetros, es decir, que podemos meter muchos de estos cilindros en 1 centímetro, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer con esos cilindros? Usar la química. Y si aplicamos luz ultravioleta, degradamos el PMMA, reticulamos el poliestireno y entonces luego ácidos, lo que se quiera, química, digamos, de frascos, y conseguimos quitar esta parte de PMMA. Y al final lo que tenemos es un film que tiene poliestireno, un material plástico,
y unos agujeritos ordenados de este tamaño, de 15 nanómetros. Ahora uno puede coger y decir, bueno, yo aplico una técnica bien conocida como la electrodeposición y lo que hago es rellenar estos tubitos de un material metálico, por ejemplo, cobalto o cobre. Y entonces al final lo que tengo es un material que está formado por nanohilos de cobalto o de cobre o del que sea, embebidos en un material plástico que a su vez se puede deformar y procesar fácilmente. Es decir, estoy construyendo una red de nanohilos que en el caso, por ejemplo, de cobalto, pues son materiales magnéticos y entonces esos materiales magnéticos tienen unos campos coercitivos muy diferentes de si estuviera en bulk, o sea, en material grande, en macroscópico, y eso hace que estos conjuntos de nanohilos se puedan utilizar o se estén investigando para la posibilidad de utilizarlos como sensores o sobre todo como almacenamiento, como memorias de almacenamiento. Es decir, que podemos, partiendo de este proceso de autoensamblado, ser capaces de construir algo que tiene una utilidad en la tecnología y en la vida normal. Otro ejemplo que quiero poner ya rápidamente porque, bueno, es el caso de copolímeros, otro parecido, poliestireno y polidimetilsilosano. Si hacemos un autoensamblado, en este caso se nos forman unas esferas de polidimetilsilosano dentro del film de poliestireno. ¿Qué pasa si además de eso, de este copolímero, de estas moléculas, añadimos unas nanopartículas, de esas que he hablado yo, que hacía el profesor Luis Marsan de la Universidad de Vigo, que sean de óxido de hierro, magnéticas, que además las podemos funcionalizar, es decir, les podemos colgar unos colgajos químicos por aquí que hagan que estas moléculas, estos colgajos químicos sean compatibles con el PDMS y no sean compatibles con el poliestireno. Cuando hacemos eso, la idea es decir, bueno, todo esto va enfocado a ver si somos capaces de colocar estas partículas magnéticas dentro de estas esferas de polidimetilsilosano y al final tener un material nanocompuesto donde las partículas magnéticas están situadas en sitios preferentes. Bueno, la verdad es que esto se puede hacer y de hecho es el trabajo de tesis de Lourdes del Valle, que espero que esté por ahí. Es una estudiante de tesis, como no esté, suspendida. Entonces, estos son el trabajo de tesis que está haciendo en el grupo y, aunque todavía nos queda mucho por delante, pues ya ven ustedes aquí, esto ya no es un dibujito, es una fotografía de microscopía electrónica en 2 dimensiones, donde se ven estas esferitas, que aquí se ven como círculos en 2 dimensiones, son las esferas de polidimetilsilosano y estas bolitas, que en algunos casos se meten 3 o 4, no una, son las bolitas de óxido de hierro funcionalizadas con esta parte química. Bolitas que, por cierto, también se están empezando a utilizar como una alternativa para el tratamiento de algún tipo de tumores, porque se le pueden colgar polímeros que lleven una parte química y potenciar, meterlas por la sangre, llegar a los tumores donde soltarían la parte química, que es la droga contra el tumor, potenciada si se aplica un campo magnético alterno. Estas bolitas magnéticas, por procesos de tipo magnético, generan alto calor. Y se combinan los dos procesos, las dos terapias en el mismo tiempo, la terapia de calor y la terapia de gran energía, hipertermia, y la terapia química. Estas mismas hay varios artículos highlight del mes pasado sobre esto. Bueno, con esto quiero decirles que esto es muy importante, estos ejemplos muy interesantes, pero les he dicho, nos queda mucho camino. ¿Cuál es el camino que nos queda? Por ejemplo, centrándonos en estos 2 ejemplos, que es fácil ordenar esos cilindritos o esas esferitas en tamaños de micras, pero si uno quiere fabricar en serie memorias, necesita metros. Y entonces en metros, desgraciadamente, ya no queda todo tan bien ordenado. Y eso es lo que todavía es un reto, pero ya se están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, esto está tomado de un artículo de Science del año pasado, donde se obtienen una regularidad maravillosa y además en este caso son
no de 15 nanómetros, sino son de 3 nanómetros y se meten, no sé si son del orden de 10 terabytes en una pulgada cuadrada de hilos de estos. Es decir, este grupo, que es pionero en este caso, en el intentar pasar del laboratorio a la industria, es el grupo de Tim Russell de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, y aunque no dando lecciones para el público en general, Tim Russell participa en uno de los workshops especializados de soft matter que forman parte de este Festival de Pasión por el Conocimiento de septiembre. Bueno, y con esto quiero acabar ya con un resumen de mi charla breve, 2 palabras, pero que no lo he hecho yo, porque creo que Jean-Marie Lehn, que es otro de los ponentes de Passion for Knowledge, premio Nobel, ya visitante habitual de San Sebastián, y premio Nobel por una cosa que se llamó la química supramolecular, y que en realidad, he tomado de un artículo suyo de Science del 2002, resume de forma mejor de lo que yo hubiera podido hacer este asunto de la autoorganización. Está en inglés, pero básicamente viene a decir que la autoorganización de moléculas, etcétera, resumiendo mucho, nos ofrece una vía alternativa tanto al bottom-up como al top-down para avanzar en el camino de la nanotecnología, evitando tediosos procesos de fabricación y, por supuesto, evitando gastos y desarrollo de nuevas tecnologías. Y además tiene la particularidad de que nos permite inspirarnos y copiar de los procesos que tienen lugar en la biología. Y con esto voy a acabar ya con la misma transparencia del principio. Lo único, voy a quitarle las letras para acabar lo mismo que he empezado, con una imagen bella. Antes era una pompa de jabón, aquí pues podríamos decir que son unas micelas, ¿no? Incluso podría verse por aquí la interfase entre las micelas y el agua. Esto podría ser un virus caminando en el agua, en la solución, pero no es nada de eso. Es una imagen muy bonita de un cuadro de Joan Miró, que se llama Azul 1, que lo pintó en 1962 y que lo pueden ustedes observar en el Centro Georges Pompidou de París. Es decir, el corolario es que los artistas también parece que tienen inspiraciones científicas, aunque algunas veces no se den cuenta. Y con esto simplemente quiero darles las gracias por su amable atención. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Juan. Bueno, una charla didáctica, muy didáctica. Yo por fin he podido explicarme por qué con una gotita de detergente podemos lavar tantos platos, porque los fosfolípidos no son más que moléculas antififílicas. Anfifílicas. Bueno, disculpar por esta licencia. Bueno, orain zuena izango litzake hitza eta mikrofoia. Preguntas para aprovechar la presencia de Juan y aprovechar el contenido de su charla. Por ahí. A ver, en el microscopio de túnel, ¿a qué tensión y a qué intensidad trabaja la punta? Buena pregunta. Que es tan pequeñita. Milivoltios. Es decir, el microscopio de túnel, en el fondo, digamos que es una herramienta que, aunque parece sencilla, es muy complicada. Y el voltaje también depende, y la intensidad depende. La intensidad de corriente que pasa es muy pequeña, porque la intensidad que, cuando uno polariza, en realidad el circuito está abierto. Cuando uno aplica un campo eléctrico en el microscopio, la distancia entre la punta y la superficie no hay nada. Entonces, con las leyes de la física macroscópica no debería pasar nada. Es como si uno corta un cable en el circuito de su casa. Lo que ocurre es que, gracias a un fenómeno cuántico que se llama el tunneling, y por el cual, digamos, las partículas pueden pasar por una barrera de potencial atravesándola y no superándola, que sería el ejemplo de que una pelota atravesara la pared de un frontón, eso solamente ocurre en el mundo cuántico. Debido a eso se genera una pequeña corriente eléctrica entre la punta y la superficie, que es debida básicamente a eso, a un efecto túnel de los electrones que están en las bandas por encima del nivel de Fermi, la banda de conducción, en el material.
Y esa pequeña corriente, que es muy pequeña, es la que se detecta. Cuando uno mueve la punta alrededor del material, lo que uno va detectando son en realidad las variaciones de esa corriente. Y esas variaciones de esa corriente nos hacen, si las representamos adecuadamente, ver en realidad cómo fluctúan esas variaciones y por lo tanto imaginamos cómo son los átomos. El otro modo de utilizar el microscopio, y eso quizás es interesante aprovechando su pregunta, el otro modo de utilizarlo, que es en realidad no el de ver, sino el de manipular, que es el que tiene más sentido con la nanotecnología, está basado en realidad en otra cosa. Está basado en que cuando uno aproxima mucho la punta a la superficie, si la punta es muy fina, y muy fina quiere decir que básicamente haya un átomo en la punta, se produce un solapamiento de la nube electrónica de la punta del átomo y del átomo que está en la superficie. Y esa atracción electrostática hace que podamos mover ese átomo de una posición a otra. Pero todas estas cosas que yo las cuento así, tampoco yo soy un experto en microscopía de túnel. Estas cosas que se cuentan así, en realidad, para mover estas cosas es terriblemente costoso en tiempo y en tecnología, porque no podemos operar un microscopio de efecto túnel si no estamos en ultraalto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la punta y la superficie tiene que estar sin ninguna molécula prácticamente de otra cosa, porque si no el experimento no funciona. Y eso hace que el microscopio túnel sea muy complicado y con una complicación adicional. Solo funciona, si recuerda la explicación, los electrones de la banda de conducción solo funciona con metales. Si yo pongo una molécula orgánica, no funciona. Entonces, el instrumento que sí se ha desarrollado para equivalente es el AFM, que es microscopio de fuerzas atómicas, que funciona con cualquier tipo de sustancia, incluso al aire, pero ¿a costa de qué? A costa de perder resolución. Con el microscopio de AFM, de fuerzas atómicas, solo tenemos resoluciones de 20 nanómetros aproximadamente, hablando claro. Es decir, que no vemos los átomos. Esa es no sé si he respondido a su pregunta, pero... Perdona. Otra pregunta que hice anteriormente. Me llama la atención que en las letras esas de IBM que hemos visto ahí, ¿no? Sí. Es los átomos de xenón sobre níquel. Pero ¿y cómo consiguen una placa tan fina que no sobresalga nada de la placa de níquel? Que pueda usted apreciar el relieve de un átomo en eso, xenón. Sí, bueno, eso es, quiero decir, son técnicas de física de superficies. Es decir, que conseguir una placa tan fina, como dice usted, quiere decir que usted tiene una capa en la que todos los átomos el níquel es cristalino, como casi todos estos materiales. Entonces, los átomos están geométricamente distribuidos en el espacio, en 3 dimensiones. Si cortamos por un plano donde están los átomos, pues obtenemos una capa tan plana como el tamaño de los átomos. Eso, claro, es complicado, ¿no? y exige tecnologías avanzadas o, en muchos casos, exige deposiciones, exige con haces moleculares, exige una tecnología muy complicada, pero es posible. Era posible incluso ya en esa época. Gracias. De nada, a usted. No hay más preguntas. ¿Alguna cuestión más? Bueno, Juan, agradecerte de nuevo tu charla de hoy y, por supuesto, la he presentado como un colofón a este ciclo, que es la presentación previa al Passion for Knowledge, que, como veis ahí, comienza el 27 de septiembre. Os recomendaría ya la inscripción, es gratuita, pero la reserva de plazas en el Cursal yo creo que es necesaria. Hemos demostrado que se puede llenar el Cursal en este ciclo y yo creo que en Passion for Knowledge también va a haber una entrada muy importante. Agradecer la labor de el equipo de científicos que tenemos en torno al DIPC, que se han ocupado de la organización de estas Cucha Lectures, que son Igor Campillo, Larraiz Barona, Ricardo Díez Muñoz, Enrique Zárate, Unai Ugalde, a los que también les echo una mano Iñaki Altuna de Cucha, son los que creo que han tenido
pues la verdadera labor de coordinar este ciclo, y que creo que los intervinientes, que han sido Pedro Miguel Echenique, Chema Pitarque, Fernando Cosío, Javier Aizpurua y hoy Juan Colmenero, son los que verdaderamente le han dado la brillantez que todos merecéis, y os agradecemos vuestra asistencia y hasta septiembre. Ondo pasa.